¿Puede un libro salvar un mundo o incluso salvarte de la sociedad? ¿Alguna vez te has preguntado si fantasía y realidad son caras de una misma moneda que sirven para pagar el viaje del lector? Hoy te voy a presentar dos historias en clave comparativa para que descubras sus fortalezas y te animes a leerlas, por si no lo hiciste cuando eras un niño, porque cuando nos obligan a leer algo, pocas veces nos gusta. Quiero invitarte a que te des la oportunidad de descubrir La historia sin fin de Michael Ende y Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Dos clásicos de la literatura, dos estilos distintos, dos mundos diferentes y un solo objetivo: disfrutar estas historias. Bienvenidos al crossover de libros. Démosle play. ¿Quieres saber cuál de estas dos historias es mejor? Tendrás que quedarte hasta el final. Por ahora les voy a contar de qué van estos dos libros. Por un lado tenemos a La historia sin fin. Y aquí el mundo de fantasía está en grave peligro por una extraña enfermedad conocida como la nada, que también está aquejando a la soberana de este mundo, a la emperatriz infantil. Y la única forma de que este mundo esté a salvo será a manos de un ser que no han visto en siglos, un humano. Esto lo averigua Bastian mientras lee las páginas de un libro que él se ha robado y poco a poco se va dando cuenta cómo las fronteras entre el libro y fantasía se van difuminando. Por el otro lado tenemos Las aventuras de Huckleberry Finn. Y aquí nos vamos a un viaje al sur de los Estados Unidos por el río Mississippi. Y nuestro protagonista también enfrentará un grave peligro. Y es el intento de civilizarlo por parte de sus cuidadoras. Y él decide escapar. Pero ojo, porque no lo hará solo, lo acompañará ni más ni menos que un esclavo fugitivo. En estas dos historias tenemos un viaje, uno hacia adentro y otro hacia el mundo real. Toda gran historia tiene personajes inolvidables y estos los vamos a encontrar en los dos libros de los cuales les estoy hablando. Comencemos con los personajes de La historia sin fin. Vamos a tener a Atreyu. Atreyu es un chico, es el héroe valiente que es de las regiones de los piel verde. Él ha sido criado por toda la tribu y se prepara para ser un gran cazador. Y luego tenemos a Fujur, que es el dragón de la suerte, un dragón blanco con ojos de rubí que acompañará a Atreyu en la misión de encontrar al Salvador de fantasía. Y además está la emperatriz infantil, que es la soberana de este mundo, la portadora del esplendor, una joya mágica que te guiará en ese tránsito que tú haces cuando estés en fantasía. Es la señora de los deseos, la de los ojos dulces, la hija de la luna. Y también tendremos a nuestro protagonista, que es Bastian. Bastian es un chico gordito, con las piernas torcidas, le hacen bullying en el colegio y es muy tímido. Bueno, tiene una gran habilidad y es la de contar historias. Es un aficionado a los libros y es a través de sus ojos, de esta lectura que él hará de este libro, como nosotros conoceremos el mundo de fantasía. Por el otro lado están los personajes de Huckleberry Finn y comenzaremos con su protagonista, con Huck Finn. A él lo conocimos en Las aventuras de Tom Sawyer. Si aún no lo has leído, te recomiendo mi video donde hacía la reseña de esta obra también de Mark Twain.
Y Huck Finn es un chico de 14, 15 años que se ha criado de forma salvaje, él es irreverente, pero a su vez también es inocente y tiene este gran deseo de vivir a sus anchas, de que nadie le esté diciendo que tiene que ir a la escuela dominical, ni que tiene que estar leyendo libros, ni que tiene que vestirse adecuadamente como un caballero, sino que él quiere la libertad total. A él lo acompañará Jim, que es este esclavo que se ha fugado porque ha escuchado que su dueña quiere venderlo y esto haría que él estuviera mucho más lejos de su esposa y de sus hijos. En este personaje nosotros vamos a encontrar también esa nobleza y esa, podríamos decir, también inocencia de este personaje que aún él dice, pues yo puede que no sea un hombre libre, pero soy un hombre rico porque yo mismo valgo como $800. Y es también supersticioso. Nosotros nos vamos a reír mucho en esta historia con las ocurrencias de esas supersticiones que tienen tanto Huck como Jim. Y los acompañará, también tendremos por ahí a Tom Sawyer, este personaje entrañable que es líder, que está así súper metido en las historias de los libros y entonces él se imagina que él también va a crear una banda de asaltadores o que va a ser un pirata que navegará por el río Mississippi y también con su humor y con su particular forma de ver le dará este toque divertido a la historia. Aquí en ambos libros nosotros vamos a tener a los personajes principales huérfanos de madre y sus padres van a ser dos tipos que representan la paternidad. Por el lado del padre de Bastian es un hombre trabajador muy dolido y que está como muy ausente de su hijo, poco cuidado le pone. Y por el otro lado, el padre de Huck Finn, de Huckleberry, es un hombre vago, es un alcohólico, le da unas palizas a su hijo y lo único que a él le interesa de su muchacho es tener acceso al dinero que Huckleberry Finn se ha ganado por atrapar a unos ladrones. Este es un punto clave en ambas historias y a su vez unos personajes secundarios que ayudarán a conocer mucho más de ambos mundos, tanto los seres mitológicos con los cuales se encontrará Atreyu y Bastian, como en el caso de Huckleberry, que se encontrará con dos par de rufianes que se creen el rey perdido, el delfín perdido de Francia y un duque, que a donde quiera que van lo que están buscando es estafar. En ambas historias vamos a tener personajes que nos van a mostrar y asentar el mundo en el cual nos vamos a sumergir. ¿Y cuál es el conflicto central que enfrentarán nuestros personajes? En la historia sin fin, Bastian va a tener que asumir el costo de sus decisiones, de qué implican los deseos, de cómo lo que él hace está directamente vinculado con lo que pase en fantasía. Y vamos a ver cómo transita de ser una persona temerosa y con poca autoestima a casi que volverse en un ser tiránico. Él descubrirá qué pasa en el ser humano cuando hay vacío, cuando hay falta de voluntad. Y esto sucede porque la escritura de Michael Ende no es superficial. Así que aquí el tema central no es tanto salvar a fantasía, sino es más bien una historia de crecimiento, de mirarse a uno mismo y de saber cómo ser un mejor ser humano. Por el otro lado, con Huckleberry Finn, aquí la mirada la vamos a tener puesta en salvar al otro, en cambiar nuestra perspectiva de cómo nuestra sociedad nos ha criado, cómo nuestra sociedad ha marcado nuestros comportamientos y en empezar a cuestionar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuándo hacer lo incorrecto se
fundamenta en hacer justamente lo que es verdadero, lo que es humano, lo que es incorrecto. Y Huckleberry Finn estará a lo largo de este viaje por el Mississippi cambiando poco a poco su perspectiva sobre la esclavitud, sobre los negros, pero siempre desde esta mirada inocente, casi que infantil. Y esta es uno de los mejores aciertos que hace Mark Twain en esta novela. Es mostrarnos una situación tan compleja y difícil como fue la esclavitud en el sur de Estados Unidos o incluso en otras partes del mundo a través de la mirada de Huck Finn y de cómo hay momentos en que nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos y hacer lo que sea necesario por el bien de otros. ¿Y en qué mundo estarán inmersos nuestros personajes para desarrollar esta historia? Con la historia sin fin vamos a tener dos espacios. Por un lado está el mundo real, que es lluvioso, que es oscuro, que es cotidiano, que es frío. Y por el otro va a estar el mundo de fantasía, que es colorido, que es esplendoroso, con la Torre de Marfil, con la ciudad de plata, con la ciudad de mimbre, con la selva nocturna, con unos paisajes que nos van a llevar a introducirnos en este mundo realmente de fantasía. Y en cada una de las partes donde va a estar Atreyu y donde va a estar Bastian, nosotros también vamos a ver un reflejo de cómo esos grupos de seres que habitan esos países dentro de fantasía nos van a hacer reflejo de nuestra propia sociedad. Aquí hay una riqueza en la ambientación, pues muy propia y característica también de este género literario como lo es la fantasía. Y en el caso de Huckleberry Finn, aquí sí que vamos a estar en lo real, vamos a estar en las aguas del Mississippi. Este río es casi que un personaje dentro de la narración y nos vamos a mover en balsa y en canoa y vamos a atracar en algunas islas que están ahí dentro del Mississippi, que es grandísimo este río. Y vamos a acompañar a estos navegantes que van a estar también llegando a ciertos pueblos, se van a acercar a las riberas del río y también van a tener que esconderse en algún momento dentro de los bosques que están en los costados de este río. Aquí vamos a hacer un viaje total por las aguas del Mississippi, con el calor, con las lluvias, con las tempestades, con la oscuridad, con los ferries. Y también vamos a tener en cada pueblo ese mundo sureño, esas supersticiones, ese mundo de granjas y también de pobreza y de los esclavos y de cómo cada vez que Huck se acerca a uno de estos sitios, vamos a ver esa riqueza que tiene este mundo, pues también guardando las perspectivas de lo que estamos hablando, ¿no? De este tema de esclavitud. El último punto de comparación entre estas dos novelas tiene que ver con el estilo, con aquellas pautas creativas que emplearon sus autores al momento de escribirlas. Y es que en el caso de La historia sin fin, el ritmo es pausado, el tono es reflexivo, a veces casi que melancólico, y el lenguaje es simbólico, está cargado de metáforas, es profundo también las intenciones que tenía este autor y es una marca de su propia escritura que también tiene que ver con ese mundo en el que él creció. Él fue dramaturgo, director de teatro, actor, pues escritor y creció en medio de los pintores surrealistas, porque su padre también lo era, y estos elementos artísticos, esta construcción de imágenes está muy marcada en su obra. Y en el caso de Huckleberry Finn,
Aquí sí que nos vamos a reír, o por lo menos yo me reí todo el tiempo mientras avanzaba en la lectura de este libro. De hecho, quiero mostrarles cuántas banderitas no tiene esta obra, porque me marcan momentos de la historia, y aquí nosotros sí vamos a tener un ritmo mucho más ágil, un tono humorístico, irónico, casi que picaresco también, y tiene mucho que ver con la forma en la que Mark Twain escribía. Y si ustedes no conocen aún la escritura de este gran autor norteamericano, les recomiendo los videos donde he reseñado algunas de sus obras. Queridos crossovers aventureros de los libros, estas dos novelas, que aunque son representativas de la literatura infantil y juvenil, están tan bien hechas y tienen tanta profundidad y carga emocional en las temáticas que vamos a abordar cuando nos introduzcamos en estas historias, que bien se pueden leer con 20, 30, 40, 50, 60 años, 70 años, 80 años, porque ambas están enfocadas en la construcción del yo. Pero ojo, porque en La historia sin fin, ese yo es individual, es quién soy, qué es lo que me hace a mí diferente, qué es lo que me hace a mí especial, por qué quiero cambiar. Y en el caso de Huckleberry Finn, la construcción es un yo social, porque aquí tiene que ver con esas costumbres, con ese medio en el que yo crezco, con lo que mis creencias y mi sociedad me dictan que es correcto, aunque yo a través del pensamiento crítico y a medida que voy creciendo me voy dando cuenta que aquello que se conoce como cotidiano o normal ni está bien ni lo es tanto, porque tenemos, insisto, el tema de la esclavitud. Así que en estas dos historias hay un yo individual y un yo social, y quién soy, tanto mirándome a mí mismo, viendo mis facultades, mis defectos, mis cualidades, como qué le aporto yo a la sociedad en la que vivo, y cómo mis decisiones también pueden ayudar a otras personas y hacer del mundo pues un lugar mejor. Algo que tenían estos dos autores es que había una dificultad con sus obras, en tanto lo siguiente: para Mijael Ende, la adaptación cinematográfica de La historia sin fin era horrorosa. Él detestó esa adaptación porque decía que no tenía nada que ver con la esencia de su libro, le parecía casi que una burla a su obra. Así que si ustedes han visto la película y creen que con eso es suficiente, pues no, según el autor no. Así que los invito a leerla. Y en el caso de Mark Twain, si ustedes leen en inglés, háganlo y acérquense a esa versión. ¿Por qué? Porque este es un libro que pierde mucho en la traducción, porque en su lenguaje hay muchos elementos coloquiales, mucha forma en la que los negros, los afroamericanos, tenían estos dialectos también regionales, y no solamente ellos, sino pues también los sureños, y esto se pierde en las traducciones. Así que les recomiendo, si lo pueden hacer, que se acerquen al original. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad, y espero que con esta sesión diferente y comparativa entre estas dos obras se den la oportunidad de ser felices con estos libros. Chao, chao. Y se me olvidó decir cuál de las dos obras era mejor. Les voy a decir cuál es mejor. La que lean. Sencillamente la que lean. ¿Por qué? Porque son dos historias distintas, ¿sí? Con ritmos distintos, con lenguajes distintos, y tal vez
tiene mucho que ver con el humor o con la preparación que nosotros como lectores tengamos. Así que se los dejo totalmente a su criterio. Lo importante es que se acerquen a una o a la otra o a las dos y me dejen en comentarios cuál les pareció mejor.